Shabbat Shalom, amados Ahim, Haverim, amadas Ahayot, una semana más, un Shabbat más y una parashá más que vamos a estudiar. Esta semana tenemos la parashá 17 llamada Yitro. Hemos tenido una semana muy movida en muchos aspectos, en muchos frentes, muchos Ahim, Ahayot escribiéndome, diciéndome que desean ellos mismos dar las iniciativas para formar o incluso plantar Keilot ahí en la ciudad, ahí en el lugar donde ellos viven. Yo les animo a que lo hagan. También esta semana hemos tenido en la memoria, el recuerdo de un acontecimiento triste, aunque feliz, porque era su final, pero triste por lo que había ocurrido. Hace 71 años fue liberado el campo de exterminio de Auschwitz, y por eso esta semana hemos estado celebrando, o más bien recordando, un año más de esa matanza, de esa masacre a donde había llegado el antisemitismo. Queridos Ahim, queridas Ahayot, es muy importante luchar contra el antisemitismo, contra la judiofobia, contra el rechazo de todo aquello que tiene que ver con el pueblo de Elohim. El antisemitismo a veces puede darse de diferentes maneras. A veces el antisemitismo puede venir incluso de algunos Ahim que están en raíces hebreas que por motivos políticos o por motivos de una interpretación errónea de la historia están en contra del Estado de Israel o se oponen al hecho de que nuestros hermanos de Yehudá hayan formado el Estado de Israel. Nosotros hemos podido ver a lo largo de estos últimos 70 años cómo Yahweh ha ido bendiciendo a nuestros Ahim en Israel, desiertos convertidos en tierras productivas, ¿no? Cosas que han sucedido, guerras que se han ganado de puro milagro. Les aconsejo que vean esos videos, esos documentales llamados Contra todo pronóstico. Y sin embargo, por motivos políticos, propaganda, porque venimos tal vez de sectores políticos de izquierda, pues hay una tendencia a rechazar a todo lo que suene a sionismo, todo lo que suene al Estado de Israel y apoyar a los palestinos, apoyar a Hamas, apoyar a la guerra que están haciendo los árabes en diferentes frentes contra Israel, contra los judíos, ¿no? Guerras que a veces se dan en los medios de comunicación, proyectos de boicot como el BDS. Y yo les digo una cosa, todo lo que está sucediendo Yahweh lo ha querido así, ¿no? Incluso los errores, el tercer templo tiene que levantarse para que se cumplan las profecías de Daniel. Tenemos que tener esto en cuenta y no debemos ser antisemitas, no debemos rechazar al Estado de Israel, no debemos buscar pretextos, ¿no? Como decir que la estrella de David o el sello de Salomón tiene el origen de un dios pagano y cosas así que sin argumentos, sin verdadera historia, sin verdadero conocimiento, se está lanzando contra nuestros Ahim y Ahudim. Nosotros desde aquí saludamos y apoyamos a Israel, al Estado de Israel, en toda su lucha de supervivencia. La semana pasada estuvimos estudiando la parashá 16, que se llama Beshalach. Y ahí estuvimos viendo cómo Elohim estuvo guiando a su pueblo después de que ellos salieran de Mitzrayim, de Egipto. Vemos, por ejemplo, cómo Faraón persiguió a los Benei Israel y cómo al final con mano fuerte Yahweh los defendió, cómo ellos lograron cruzar el mar de juncos, también llamado el mar rojo, llegar al otro lado, y cómo Elohim con todo su poder salvó a su pueblo, hundiendo a Faraón y al ejército de Mitzrayim, que estaba con unos carros increíblemente modernos para la época, que no tenían posibilidad de oposición
los hundió en el fondo del mar para el gran gozo, ¿no? Y los cánticos triunfales y de alegría de Moshe y luego de su propia hermana Miriam, ¿no? También estuvimos estudiando sobre las aguas de Mara, de la amargura, ¿no? que hubo allí, y cómo se hizo este milagro donde Yahweh le permitió a Moshe, mediante una rama que tiró las aguas del Mara, quitarle toda amargura que ellos pudieran tener. También estuvimos viendo cómo la rebeldía de los Benei Israel los llevó continuamente a estarse quejando y estar rechazando lo que Yahweh tenía para ellos. Se quejaban de la falta de comida, decían que comían carne en abundancia allí en la esclavitud de Mitzrayim, de Egipto, que no tenían agua, que iban a morir de sed, y estaban ahí murmurando contra Moshe, luego contra Aarón, contra los dos. Y lo que no se daban cuenta los Benei Israel, que al murmurar contra el representante de Yahweh, estaban murmurando contra Yahweh mismo, porque era su autoridad la que ellos estaban poniendo en juego. Por eso, Ahim, Ahayot, debemos tener mucho cuidado con nuestras murmuraciones, con nuestras quejas, porque a veces si nosotros nos quejamos de algo que Yahweh está poniendo a través de su autoridad, o por probarnos, o por lo que sea, no sea que estemos murmurando contra Yahweh. Pudimos ver cómo Yahweh ante la queja pues les dio carne, les dio codornices hasta que se hartaron, y también les dio maná, que era llamado pues el pan Hashamay, en el pan de los cielos. También muy importante, empezaron los primeros indicios de las instrucciones de la Torá para guardar Shabbat, y cómo ellos tenían que recoger el sexto día el doble de maná, y que el séptimo día no debían recoger nada porque no había, ¿no? Y los demás días ellos tenían que recoger la porción justa. Si les sobraba para el día siguiente, ese maná estaba aguzanado y estaba podrido, ¿no? Y así fue como Yahweh empezó a enseñarles Shabbat, lo que ellos tenían que hacer. También estuvimos estudiando el milagro en la peña de Joreb, donde con la vara de Moshe se consiguió saciar la sed de los Benei Israel, que estaban quejándose de la falta de agua. También tuvieron los Benei Israel su primera guerra, la guerra contra otro pueblo que no era Mitzrayim, ¿no? Y este otro pueblo era el pueblo de Amalek. Entonces ellos pelearon contra Amalek y Yahweh les dio la victoria, pero les dio la victoria cuando Moshe estaba apoyado por dos de las personas que le estaban levantando los brazos, ¿no? Que era cuando prevalecían los Benei Israel en su lucha contra Amalek. Y ese es el resumen, ¿no? De lo que fue la lectura de la Torá de la semana pasada. Esta semana, amados Ahim, amadas Ahayot, vamos a estudiar la parashá 17 llamado Yitro. Yitro era el nombre del suegro de Moshe, entonces de ahí que podremos identificar el nombre de la parashá con la del suegro. En la Torá de Moshe, lo que es la Torá propiamente dicha, vamos a estudiar en este video la Sefer de Shemot, o sea el libro de Éxodo, del capítulo 18, pasuk 1, hasta el capítulo 20, pasuk 23, que corresponde a la pasuk 26 en las Biblias cristianas, ¿no? A nivel de la segunda lectura, la de Haftará, la de profetas y escritos, vamos a estudiar al profeta Yeshayá, a Isaías, desde el capítulo 6, pasuk 1, hasta el capítulo 7, pasuk 6. También desde en el capítulo 9 vamos a estudiar los pasukim 5 y 6, que en las Biblias cristianas serán las pasukim 6 y 7, ¿no? La tercera lectura o conjunto de lecturas de la Brit Hadashah o del Pacto Renovado incluye las siguientes lecturas importantes. Está el libro de Mateo,
capítulo 5, pasukim del 21 al 30, también Mateo 15 del 1 al 11 y Mateo 19 del 16 al 30. Del libro de Marcos tenemos capítulo 7, pasukim del 5 al 15 y capítulo 10, pasukim del 17 al 31. Del libro de Lucas tenemos capítulo 18, pasukim del 18 al 30. En el libro de Gevurot o de los Hechos tenemos el capítulo 6, pasukim del 1 al 30. En la carta a la Keilah en Roma, conocida como Romanos, tenemos las lecturas del capítulo 2, pasukim del 17 al 29, capítulo 7, pasukim del 7 al 12 y capítulo 13, pasukim del 8 al 10. De la carta a la Keilah en Éfeso o Efesios, tenemos el capítulo 6, pasukim del 1 al 3, y de la carta a Timoteos, Aleph, o sea, primera de Timoteo, capítulo 3, pasukim del 1 al 14. Timoteus Bet, o segunda de Timoteo, capítulo 2, pasuk 2. Del libro de Titos, capítulo 1, pasukim del 5 al 9, y de la carta a los Ibrim o a los Hebreos, capítulo 12, pasukim del 18 al 29. En el libro de Jacob, o sea, de Santiago, tenemos el capítulo 2, pasukim del 8 al 13, y por último, en el libro de Kefa Aleph, o sea, primera de Pedro, el capítulo 2, los pasukim del 9 al 10. Como pueden observar, Ahim, Haverim, Ahayot, hay mucha lectura también en la Brit Hadashah, por lo que yo les animo a que ustedes lean toda la lectura de la Parashá, no solo la Torá, sino también la Haftará y la Brit Hadashah. Recuerden que para nosotros la Torá de Yahweh, la Dabar de Yahweh, empieza en Génesis y acaba en el libro de Hizgalus, o sea, de Apocalipsis. Esa es la Torá de Yahweh, aunque la Torá de Moshe son solamente los primeros 5 libros conocidos como el Pentateuco. Y antes de la lectura de la Torá, vamos a hacer la bendición que hacemos antes de la lectura de la Torá. Ahim, varones, Haverim, yo les animo para la bendición y si es posible durante toda la lectura que se cubran la cabeza, demostrando que estamos bajo la autoridad del Mashiach Yeshua, que es nuestra cabeza. Nosotros estamos bajo autoridad. Si no nos cubrimos, no estamos bajo su autoridad. Nos cubrimos aquí la coronilla. No confundir con lo que decía Rav Shaul en 1 Corintios 11, donde él decía que el hombre no debe cubrirse toda la cabeza. La cabeza empieza en el cuello y termina aquí arriba. Entonces las mujeres eran las que se cubrían todo, y esa mala traducción ha llevado a que muchos ajim de las iglesias cristianas piensen que no se deben de cubrir la cabeza. Nosotros conocemos las raíces hebreas y sabemos que estamos bajo autoridad, y esa autoridad, nuestra cabeza, es Yeshua HaMashiach. Si ustedes tuvieran talit, también les aconsejo que se pongan el talit, pero si no, con que se cubran la cabeza. No tienen kipa, cúbranse con cualquier cosa. Pueden ponerse una gorra, pueden ponerse una boina, pueden ponerse un gorro, un sombrero, lo que ustedes quieran, con tal de demostrar que estamos bajo la autoridad de nuestro eterno Elohim, de Yahweh. Amén. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol, hamin venatan yanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Amén. Y ahora sí, mis amados Ahim, Ahayot, Haverim, vamos a iniciar la lectura de esta Parashá 17 con el Sefer de Shemot, o sea, el libro de Éxodo,
capítulo 18, desde la Pasukim 1, ¿no? Y dice así la dabar de Yahweh. Y Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, oyó de todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, como Yahweh había sacado a Israel de Mitzrayim, de Egipto. Entonces Yitro, suegro de Moshe, tomó a Tziporá, mujer de Moshe, después que éste la había enviado a su casa, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gershom, que significa extranjero, pues Moshe había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera. Y el nombre del otro era Eliezer, que significa Elohim es mi ayuda, pues se había dicho, Ha Elohe de mi padre fue mi ayuda y me libró de la escapada de del faraón. Y Pasuk 5, y vino Yitro, suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de Moshe al desierto, donde éste estaba acampado junto al Har HaElohim, al monte de Elohim, y mandó decir a Moshe, yo, tu suegro Yitro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y vamos a hacer aquí un pequeño análisis de lo que aquí ha sucedido, ¿no? Para empezar, aquí vemos cómo Yetro, un sacerdote de Midian, y era un sacerdote para Yahweh, no era un sacerdote para alguna deidad pagana, no, era sacerdote de Yahweh, ¿no? Este Yetro era descendiente de Abraham seguramente por parte de Ketura, ¿no? Y por eso era familia de Moshe. Entonces aquí vemos cómo este Yitro, suegro de Moshe, había oído las historias de lo que Elohim, Yahweh, había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo. Entonces esta grandeza de Yahweh, de la obra de Yahweh a través de Moshe y para los Benei Israel, se había convertido en algo de fama para todos los pueblos que estaban en los alrededores, ¿no? Sobre todo con aquellos que tenían un interés en Moshe, como era el caso de Yitro, ¿no? Ahora, hay algunos que piensan que Yitro no era el suegro de Moshe, sino que en realidad era el cuñado de Moshe, y así justifican que haya 2 nombres que se use en la Torá refiriéndonos al suegro de Moshe. Uno es Reuel y el otro es Yitro. Entonces, como en el caso de Yitro, él iba por el desierto, él estaba con Tziporá, y sabemos que al faltar el padre o al no estar el padre, el hermano mayor actúa con la autoridad del padre. Entonces, por eso hay algunos estudiosos que piensan que en Yitro en realidad era el cuñado de Moshe, pero bueno, todas estas son interpretaciones. Aquí lo que dice la traducción más precisa es que se trata del suegro. Entonces, ¿qué hizo Yitro? Yitro tomó a Tziporá, la esposa de Moshe, a quien él había devuelto a su casa a Midian junto con sus 2 hijos. Ahora, también hay muchas especulaciones de por qué la mandó de vuelta con sus 2 hijos, ¿no? Posiblemente, pues, cuando se acercaban las plagas de Mitzrayim, tal vez para que sus hijos y su esposa no sufrieran esto, pues tal vez la mandó de vuelta a su casa. Tal vez ella, al ver la situación que había allí en Mitzrayim, no aguantó y regresó donde su padre. No se sabe exactamente, las escrituras no especifican. Lo que sí queda claro es que Moshe mandó de vuelta a Tziporá y a sus hijos, los mandó de vuelta a Midian, donde estaba Yitro. Ahora que ya se habían salvado, que se habían deshecho de Faraón y de los Mitzrayim, y que Yahweh estaba haciendo maravillas y milagros con los Benei Israel, entonces ya Yitro le llevó de vuelta a su mujer y a sus 2 hijos, ¿no? Ahora, anteriormente solo se había mencionado a uno de los hijos, que era Gershom, que significa extranjero, porque así era
como se sentía Moshe. Moshe, cuando tuvo este primer hijo, él se sentía como que él no era del sitio donde estaba. Allí estaba con los midianitas y no era midianita, ¿no? Tampoco era Mitzraim, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él era? Por eso, en su desesperación, tal vez él le puso ese nombre a su hijo mayor, a Gershom, que significa extranjero. Pero luego se menciona un segundo hijo, y este es el único lugar donde se le menciona en todas las escrituras, que es Eliezer, hijo de Moshe. Entonces estos son los dos hijos que son mencionados, ¿no? Como hijos de Moshe y de Tzipora, ¿no? Entonces Yitro, pues para él fue algo maravilloso, todo lo que Yahweh había hecho con Moshe y con el pueblo de los Benei Israel. Vamos a seguir leyendo la historia esta del suegro que viene a visitar a Moshe y viene totalmente sorprendido, dándole kevod al Eterno por las maravillas que había hecho con el pueblo de los Benei Israel. Pasuk 7. Salió Moshe a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Fíjense, amados Sahim, el respeto que Moshe tenía por su suegro, por Yitro, como sacerdote. Él, Moshe, que era líder de todos los Benei Israel, que era el jefe absoluto, el único que iba a poder ver cara a cara a Yahweh, ¿no? Sin embargo, él se inclinó y besó respetuosamente a Yitro, su suegro, reconociéndolo no solo como suegro, la figura paternal, sino también como sacerdote, como Cohen. Pasuk 8. Y Moshe contó a su suegro todo lo que Yahweh había hecho a Faraón y a los Mitzraim por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado Yahweh. Y se alegró Yitro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel al librarlo de la mano de los Mitzraim. No cabe duda, queridos Ahim, Javerim, que Yitro era sacerdote de Yahweh, Cohen de Yahweh. Aquí todavía no se había establecido la tribu de los Leví, ¿no? Como los Kohenim, ¿no? Todavía no se había establecido eso. Eso vino después con la Torá. O sea que antes de eso había otros sacerdotes, otras personas. No sabemos bien cómo habían sido instituidos, pero yo pienso que siempre ha habido Torá. Desde que salieron del jardín del Edén, ¿no? Pasando por Noaj hasta llegar a Abraham, siempre hubo una Torá verbal, una Torá hablada que se pasaban padres a hijos. Recién después de los 430 años que pasaron los Benei Israel en Mitzrayim, viendo a todos estos dioses egipcios que Yahweh tuvo que derrotar a través de la plaga, viendo que ya muchas de sus costumbres no se habían podido guardar, que Yahweh vio la necesidad de concretar esto en una ketubá, en una Torá, en un papel escrito. Luego vamos a hablar del papel de la Torá como ketubá. Entonces, pero aquí queda bastante claro que esto se tenía que poner por escrito. No confundir con lo que nuestros Ahim, Yehudim, rabínicos, nuestros amigos rabínicos, judíos rabínicos, llaman la Torá oral, porque para ellos la Torá oral es lo que viene después, ¿no? A partir del siglo I de esta era o incluso de la época fariseica, donde para ellos la Torá oral incluye el Talmud, incluye los Midrash, incluye todas las discusiones, las enseñanzas de los sabios de la Edad Media. Todo eso forma parte de la halajá, o sea, de las reglas religioso-legalistas de nuestros hermanos judíos rabínicos, ¿no? No confundamos con esa
Torá verbal. Yo estoy hablando de una Torá verbal que existió antes de la Torá de Moshe y que se pasaban de padres a hijos, y que Moshe lo que hizo fue recolectar para luego plasmarlo en el libro de Génesis. Todo el libro de Génesis es una recolección de la historia desde la creación hasta Abraham, ¿no? Y cómo Yahweh llevó de la mano a su pueblo. Entonces, eso es, desde mi entender, lo que debería ser la Torá oral. Pasuk 10. Entonces Yitro dijo: Baruch atá Yahweh, bendito sea Yahweh. Y esa es la forma que debemos empezar todas nuestras bendiciones, todas nuestras oraciones, plegarias, tefilot, ¿no? Baruch atá Yahweh, bendito sea Yahweh, que os libró de la mano de los Mitzrayim y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los Mitzrayim. Ahora sé que Yahweh es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y aquí Ahayot también está hablando de los dioses egipcios de Mizraim, y también pues la divinidad del Faraón, que él mismo se creía que era una deidad, ¿no? Y que fue derrotado, y su hijo, el primogénito, también considerado una deidad. Ambos fueron derrotados y mostraron mucha arrogancia contra Yahweh y contra su pueblo. Pasuk 12. Y Yitro, suegro de Moshe, tomó un holocausto y sacrificios para Elohim, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Amados, Yitro era Cohen de Yahweh. Algunos cristianos pensaban que él era, o han dicho que él era un politeísta, que también tenía Yahweh además de otros dioses. Si fuera así, Moshe no habría aceptado los holocaustos, ni que él hiciera ningún holocausto. Si Moshe aceptó el holocausto, era porque Yitro tenía la autoridad de Yahweh de hacer funciones sacerdotales. De lo contrario, Moshe no lo habría aceptado. Y aquí dice claramente en la Pasuk 12: y Yitro, suegro de Moshe, tomó un holocausto y sacrificios para Elohim, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Es imposible, amados, de que este suegro no haya sido sacerdote, sino de Yahweh y de ningún otro. Ahora vamos a estudiar una situación que se dio entre los Benei Israel, que debe de servirnos de ejemplo organizativo para nuestros días, para hoy mismo. Y es la delegación de Shoftim o de jueces, ¿no? Y dice así la Pasuk 13. Y aconteció que al día siguiente, o sea, al día siguiente del sacrificio y del holocausto que Yitro hizo a Yahweh, ¿no? Al día siguiente Moshe se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moshe vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y respondió Moshe a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tienen un pleito vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Elohim y sus leyes. Pasuk 17. Y el suegro de Moshe le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Elohim estará contigo. Sé tú
el representante del pueblo delante de Elohim y somete los asuntos a Elohim. Amados Ahim, amadas Ahayot, esta es una situación que nosotros hemos visto que se repite incluso en nuestros días. Hay varones de Yahweh, hay mujeres de Yahweh que tienen tantas ganas de servir al Eterno que se exceden físicamente en sus funciones y hacen más allá de lo que pueden hacer, tanto para la salud física como para la salud intelectual. Hay pastores que lo hacen todo, ¿no? Y un poquito, muchas personas que están allí dentro de esa Keilah, dentro de la congregación, dejan que los pastores hagan todo. Por un lado, por pereza, por otro lado, por egoísmo, porque tienen sus vidas y no quieren dejar de hacer sus vidas, ya que el roé o el pastor o el rabino lo va a hacer, pues que lo hagan ellos. ¿Para qué lo va a hacer uno? O a veces piensan que dando ofrendas, ¿no?, a la Keilah, pues ya están cumpliendo con su parte. Y esto no es así. Y en primer lugar, tenemos que cambiar el parecer de los mismos pastores, de los mismos líderes. Hay que aprender a delegar. Repito, hay que aprender a delegar. Tenemos que aprender a formar otros líderes, otros otros morehim, otros rohenim, ¿no?, otras personas que también puedan enseñar, puedan dirigir, ¿no? Y hay que hacerlo de una forma organizada. Ahora, lo que queda clarísimo es lo que aquí le está diciendo a Yitro a Moshe. Tú siempre estarás como representante de Yahweh. Elohim estará contigo. Tú eres el representante, dice, del pueblo delante de Elohim, ¿no? Ahora, los otros, a quienes tú delegues la autoridad, tienen que estar sometidos a ti. Y ese es un problema, Ahim. Yo les quiero compartir. En mi época de pastor cristiano yo tenía un gran problema. Y el problema es que dentro del mismo edificio había por encima de mí un pastor que era superior a mí, debajo de cuya autoridad yo estaba. Entonces, cuando las personas de la congregación cristiana que yo dirigía no estaban contentos con la respuesta que yo les daba, entonces iban donde este pastor superior, por decirlo de alguna manera, pero iban sin decírmelo a mí. Y este pastor los recibía sin decírmelo a mí, con lo que mi autoridad, ¿no?, era anulada delante de las personas sobre quienes yo ejercía pastorado. Y este es un error no tanto de las ovejas, es más un error del pastor que estaba por encima mío, porque él desconoció mi autoridad, tal vez por orgullo, tal vez como una forma de decirle a las personas que él era el verdadero líder, el verdadero pastor. Entonces esto obviamente produjo fricciones, ¿no? Este tipo de fricciones se dan en muchas iglesias cristianas. Ahora, en el caso de donde yo estaba, era la forma que tuvo Yahweh para yo en determinado momento despedirme, ¿no? Porque yo me despedí de la iglesia cristiana antes de llegar a las raíces hebreas. No fue a causa de las raíces hebreas, fue antes. Luego yo seguí con una congregación cristiana mía que se cambió con lo de las raíces hebreas y es lo que tenemos ahora. Pero mucho cuidado con la delegación. Si tú, querido líder, delegas el poder, delegas una autoridad a cierto líder, no le quites esa autoridad metiéndote tú a hacer lo que a él le corresponde. Solamente cuando él no puede, porque es una situación difícil, el líder y las ovejas vienen donde ti.
Y ese es precisamente lo que Yitro le estaba diciendo a Moshe. En otras palabras, mi pastor en mi época cristiana, lo que debió haber hecho cuando las personas de mi congregación venían donde él, debió haber dicho, bueno, vengan, sí, también voy a citar al pastor Miguel para que él venga a escuchar lo que yo tengo que decir o podamos estar juntos, ¿no? Entonces la autoridad es un tema muy difícil, es un tema que poca gente sabe ejercer bien, ¿no? Mucha gente confunde autoridad con autoritarismo, cree que porque gritan más, porque toman decisiones unilaterales, sin consultar a nadie y de forma arrogante, ¿no? Que ya están ejerciendo autoridad. Bueno, eso era lo que hizo el faraón, y esa arrogancia del faraón fue derrotada por Yahweh. Cuidado, no vaya a ser que en algunos líderes, en algunos pastores, haya un espíritu faraónico que luego les lleve a ser derrotados por Yahweh, y que ese líder pequeño que realmente está sometido a Yahweh, ¿no?, sea bendecido en su liderazgo y en su ministerio de una manera realmente mayor de lo que tú, de lo que yo, de lo que quien sea está siendo bendecido. Vamos a continuar leyendo aquí Pasuk 21. Vamos desde la Pasuk 20. Y enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Ajim, esto es lo que yo decía antes, hay que preparar a las personas para el liderazgo. Hay pastores que no quieren preparar líderes, no quieren dar autoridad a otros pastores porque tienen miedo de perder su propio puesto. Pero entonces ellos no están bajo autoridad de Yahweh. Ellos están bajo una autoridad humana nada más. Ellos no, porque el que está bajo autoridad reconoce la autoridad de quien está por encima, lo acepta, ¿no? Y sabe que viene de Yahweh, ¿no? Y no porque haya autoritarismo. Pasuk 21. Además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Pasuk 22. Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto, y Elohim te lo manda, tú podrás resistir, y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Amados, habían salido 600,000 varones con sus familias de Mitzrayim, y a ellos se les había unido una multitud mixta. O sea, quién sabe cuántas personas había allí, y tenía que estar juzgando Moshe él solo. Sin embargo, aquí le dio una organización perfecta, ¿no? Que de cada 10 personas, ¿no?, haya una persona que juzgue, ¿no?, que tenga autoridad, ¿no? Que cada 50 personas tenga una persona que tenga autoridad y que juzgue, y a quien los líderes de 10, que en este caso serían 4 o 5, estarían sometidos. Al mismo tiempo, habría un líder de 100, a quien se someterían los 2 líderes de 50, ¿no? Y cada uno a la vez los 5 líderes de 10. Y por último, habría un líder de 1000, a quien se le someterían los 10 líderes de 100, cada cual sometido por jerarquía. Nuestro Elohim es un Elohim de orden, es un Elohim de autoridad. Hoy en día, debido a tanta injusticia que han hecho los pastores cristianos, que han ido buscando su propio provecho, han ido buscando incluso ganancias deshonestas, buscando el lucro, muchas personas no quieren congregarse. Muchas personas prefieren estar solos, sin ser ministrados, no dependiendo de nadie. Tienen unas excusas que no son correctas. Dicen, Yahweh es mi pastor.
Yeshua es debajo de quien yo estoy. Ahim, cuando llegue el reino milenario estaremos directamente debajo de él, no cabe duda. Pero mientras estemos en organización en la carne, mientras seamos mortales, tenemos que seguir una estrategia, una forma jerárquica de organización de hombres temerosos de Yahweh. Por supuesto que si una persona se desvía, esa persona tiene que ser removida, tiene que ser quitada, pero Yahweh mismo será el encargado de eso. Estas personas resolverán, obviamente, si tú eres un líder de 10 y hay un tema que es un poquito complejo que tú no puedes resolver, pues lo llevas al líder de 50, y si sigue siendo complejo, pues lo llevan al líder de 100 o al líder de 1000, y si aún así es complejo, pues lo que es realmente grave lo llevaban donde Moshe. Ahim, Haverim, desde mi punto de vista, esta es la forma de organizar hoy en día a los Benei Israel. No de la forma de los cristianos, ¿no? Ni de los G12 que forman células. No se trata de eso. No se trata de células. Se trata de Keilot. Pero Keilot organizados, Keilot organizado desde el número 10, ¿no? Y este es un número importante. Vamos a estudiar hoy los 10 mitzvot, los 10 mandamientos. Hoy vamos a estudiar también, y vamos también en los próximos meses a estudiar sobre las 10 tribus. O sea que el número 10 tiene su importancia, ¿no? Y si nuestra organización es por múltiplos de 10, pues hay que hacerlo. Yahweh se lo dio como organización a Moshe, y es la forma que nosotros debemos hacer. Todas estas teologías de los G12, de la organización de células y de todo eso, son enseñanzas de hombres. Aquí lo que nos dice la Torá es 10. Ahora, Yeshua HaMashiach también nos enseñó que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él estará presente. O sea que tal vez desde que haya 2 o 3 personas ya debemos empezar a reunirnos. A veces hay ahim que me llaman de México, de otros lugares, y me dicen, pero nosotros solo somos 2 o 3 o 4, ¿no? ¿Y cómo vamos a formar una Keilah siendo tan poquitos? Pues donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Yeshua, Él estará presente, y ustedes llevarán esa besorá, esa buena nueva, esa buena noticia a quienes oigan la voz de Yeshua, el buen pastor, y vengan a donde están ustedes. Amén. Vamos a seguir leyendo. Pasuk 24. Moshe escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. ¿Qué ejemplo, Ahim? Del reconocimiento de la autoridad de su suegro, una autoridad paternal y una autoridad sacerdotal. Es un ejemplo que debemos aprender. Pasuk 25. Y escogió Moshe hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moshe, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moshe despidió a su suegro, y éste se fue a su tierra. Amén. Vamos a leer el capítulo 19. Este capítulo a mí realmente me parece maravilloso, porque aquí es donde, digamos, donde podríamos hacer la comparación con el pedido matrimonial, ¿no? Cuando Yahweh pregunta si el pueblo va a hacer lo que él dice, si le obedece. Vamos a leer el capítulo 19. Al tercer mes de la salida de los Benei Israel de la tierra de Misraim, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer algunos cálculos. Ellos salieron el día 14 y caminaron. Y aquí estamos del primer mes, día 14 el primer mes. Estuvieron todo el segundo mes, y al inicio del tercer mes ellos llegaron aquí
al monte Sinaí, es decir, 16 días más unos 29-30 días del segundo mes, estamos hablando de 46 días. Y más o menos unos 3, 4, 5 días después es cuando viene la entrega de la Torá. Por eso, amados Sahim, es que se celebra Shavuot, es decir, la fiesta de las 7 semanas o de los 50 días, ¿no? En el mundo cristiano se le conoce como Pentecostos o Pentecostés, ¿no? Porque se cuentan 50. Pentecostos significa 50 días. Entonces, lo que se conmemora en Shavuot y en Pentecostés es la entrega de la Torá. En el caso de los que creemos en Yeshua HaMashiach, fue la llegada de la Ruach HaKodesh, que viene a darnos la Torá en nuestro corazón, en nuestro lev. O sea que está relacionado, ¿no? Aquellos que piensan que el Shavuot judío o hebreo y el Pentecostés cristiano no están relacionados, están en un error. Porque al recibir la Ruach HaKodesh, los discípulos de Yeshua en realidad estaban recibiendo el instrumento que iba a tener Yahweh para cumplimiento del capítulo 31 de Jeremías, capítulo 31, pasuk 33, donde dice Yahweh: y pondré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cómo escribe en nuestros corazones Yahweh su Torá? A través de su espíritu, ¿no? Su espíritu Kadosh, su Ruach HaKodesh, ¿no? A través de ese espíritu es que Él nos escribe, Él obra, Él trabaja dentro de nosotros y nosotros nos convertimos en el templo que lo tiene a Él en presencia. Amén. Pasuk 3. Y Moshe subió hacia Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los Benei Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los Mitzraim y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi brit, o sea, mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, de Kohanim, y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los Benei Israel. Ahim, aquí nosotros tenemos que entender en la tradición hebraica lo que es el matrimonio, y dentro del matrimonio la primera etapa del matrimonio. Hoy en día ni siquiera los judíos practican bien esta primera etapa, en castellano conocido como desposamiento, y en hebreo se llama erusin, ¿no? El erusin, también llamado kedushin, el erusin o kedushin es la primera etapa matrimonial. La segunda etapa del matrimonio es el nisuin, que es cuando ya se pasa debajo de la jupa y donde ya se da el matrimonio definitivo. Entonces nosotros tenemos que entender el significado de eso. ¿Qué ocurría en el matrimonio hebreo? En el matrimonio hebreo iba el padre del novio a casa del padre de la novia, e iba y le planteaba el matrimonio de sus hijos, y entonces ellos negociaban. Había una serie de negociaciones que en el caso de los Benei Israel eran sobre todo negociaciones de índole económico o material. Entonces ellos tenían que llegar a un acuerdo. Una vez que llegaban a un acuerdo, entonces tomaban un vino que representaba la vida y comían un pan que representaba la provisión. Y esto hoy en día lo conocemos como Kiddush, que era la forma de sellar un acuerdo en el vino y en el pan. Fíjense lo que nuestro Mashiach estaba haciendo en esa última cena de Pesaj, donde él decía que en ese pan y en ese vino se estaba sellando un pacto. Mírenlo, entiéndanlo para que sepan exactamente qué tipo de brit se estaba haciendo. Entonces, continuando con las tradiciones hebreas,
Una vez que llegaban a un acuerdo, planteaban la fecha del desposamiento del Erusín. Para llegar al Erusín, lo más importante era redactar una serie de condiciones matrimoniales, algo así como un contrato prematrimonial, pero en realidad era un contrato de desposamiento. Este contrato se llama Ketubá. Ketubá es el nombre de este contrato, y hay Ketubá que tienen una hermosura en la redacción, son muy bonitos. Ahora mismo les estoy enseñando un ejemplo de Ketubá de nuestros hermanos judíos, tal como ellos los escriben y lo hacen ahora. Durante ese desposamiento, durante ese Erusín, el sacerdote, el Cohen o el rabí o la persona con autoridad, aunque sea una autoridad delegada delante de esa asamblea o congregación, lee la Ketubá delante de toda la asamblea, ¿no? Y entonces, una vez que lo han leído, por la que todos son testigos de las condiciones, ¿no? En esos momentos ellos firman, ¿no? Ellos aceptan la Ketubá delante de todos. Hoy en día se firma, antes lo que hacía era aceptarse, ¿no? Se daba testimonio. Y entonces ese Ketubá era el contrato de matrimonio. ¿Qué es lo que decía? ¿No? Había cosas materiales, pero ¿qué es lo que correspondía al desposado o al prometido? ¿Y qué correspondía a la desposada o a la prometida? El desposado por lo general tenía que preparar la morada, la vivienda, la casa, el lugar donde iban a vivir, ¿no? Muchas veces construían ellos la casa, la vivienda, ellos mismos. Otras veces, si había mucha obra, tenían que traer amigos que ayudaran al prometido, al desposado. Ella, por otro lado, tenía que hacerse digna de él, ¿no? Tenía que seguir todas las condiciones de la Ketubá. Y al hacerse digna de él, y estando él de acuerdo que ella se había hecho digna de él, entonces ya llegaban a la segunda etapa matrimonial, que podía darse varios meses después, ¿no? Que ya era en sí el pasar bajo la jupa o el nisuín. Por eso un ejemplo importante de esto a nivel de escrituras es el caso de Yosef, ¿no? Que Yosef, estando desposado con Miriam, halló pues que ella estaba embarazada y quería despedirla, ¿no? Porque durante esta etapa del desposamiento, los futuros esposos no podían tener relaciones íntimas. Había muchas cosas que sí podían hacer, podían salir juntos, normalmente acompañados por otra persona, ¿no? Para que no hubiera ninguna tentación. Ella podía cocinar para él, podía lavarle su ropa, podía mostrar que ella era una digna esposa, que era una buena esposa, ¿no? Ahora, si no se llegaba al final, a la segunda etapa matrimonial, entonces la única forma de romper, ¿no? El Erusín, la Ketubá, era mediante una carta de divorcio. No había otra forma, ¿no? Y esto era muy deshonroso, ¿no? Entonces quiero que lo tengamos en cuenta, porque hoy en día en el mundo la gente habla de novios, de novias, a veces tienen novios que les dura una semana, un mes, 6 meses, Ahim, Ahayot. Los Benei Israel no podemos seguir el sistema de noviazgo mundano, grecorromano. No podemos seguir ese sistema. Nosotros tenemos que volver al sistema de las escrituras, al sistema hebraico. Tenemos, cuando hay una pareja que deciden comprometerse, ellos tienen que hacer un compromiso delante de la congregación por escrito, ¿no? Y tienen que estar seguros de que no va a haber ningún tipo de pecado de inmoralidad sexual, porque en esos momentos ellos no lo pueden hacer, por lo que no pueden quedarse solos. Si salen, tiene que haber una tercera persona acompañándoles o otra pareja. No pueden dejarlos solos, y mucho menos estar en una casa a solas o en una habitación a solas. Eso no se puede hacer. Y yo sé que eso para muchos les puede sonar anticuado, pero es lo que nuestro Elohim dice. Es la tradición del pueblo que Elohim, a través de su Torah, lo está mostrando.
está mostrando que eso es así. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones para que se estaba dando entre Yahweh y su pueblo Israel? Entonces, lo primero que dice Yahweh: habéis visto lo poderoso que yo soy y cómo derroté a los Mitzrayim. Eso fue lo primero que Yahweh les dijo. Pues de la misma manera, un marido o un futuro marido le dice a su prometida: mira, yo tengo los medios, ¿no?, para protegerte. Yo te voy a proteger, yo puedo protegerte. El primer deber de un esposo es la protección de la esposa. Luego él dice que la condición de la protección y la condición de la provisión, porque recuerden que en la parashá anterior tuvieron hambre, les dio de comer carne, les dio de comer maná, tuvieron sed y les dio agua, todo lo que ellos necesitaban, Yahweh les proporcionó. Y ahora pues viene la cosa: yo te voy a proteger, yo te voy a proveer, te voy a dar todo lo que tú necesitas, incluso la vivienda, o sea, la jupá, la cobertura, el tabernáculo, todo te lo voy a dar yo. Y yo te pido una sola cosa: obediencia y fidelidad. Fíjense lo que dice, voy a repetir la Pasuk 5, ¿no? Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi brit, mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, ¿no? O sea, serás mi esposa. Es lo que dice Yahweh. Y Israel sería su esposa. ¿Cuál era la ketubá? ¿Cuáles eran las condiciones? Obedecerlo a él y todo lo que él dice. ¿Qué es lo que iba a venir en la ketubá? Los mandamientos. Los 10 mandamientos eran las condiciones de esa ketubá que ellos tenían que cumplir. La Torá de Yahweh eran las condiciones que ellos tenían que cumplir. Y si ellos cumplían eso, entonces Yahweh les iba a proteger y les iba a proveer. Pero ya conocemos la historia de Israel. Eso no se ha dado así. Vamos a continuar nuestra lectura y nos vamos a la Pasuk 7. Entonces Moshe fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que Yahweh ha dicho. Y llevó Moshe a Yahweh las palabras del pueblo. Ahim, Ahayot, esto equivale a que el padre de la novia le diga al padre del novio, a los dos intermediarios, ¿no? Los dos intermediarios, decir: ¿sabes qué? Mi hija va a cumplir con toda su parte. Mi hijo va a cumplir con toda su parte, lo que le corresponde. Ellos van a cumplir, ¿no? Entonces, el pueblo de Yahweh, el pueblo de los Benei Israel, tenía que obedecer a Yahweh, guardar su palabra, guardar su Torá. Y a cambio de esto, Yahweh les protegería, Yahweh les haría a ellos, lo vimos en la Pasuk 6, los haría un reino de sacerdotes, los haría una nación santa, una nación apartada. ¿Apartada para qué o para quién? Para Yahweh. Es la santidad matrimonial del pueblo de Israel. Israel tenía que ser fiel a su esposo, obedecer al esposo, someterse al esposo. ¿Se dan cuenta? Esa es precisamente la relación que debe de haber entre los esposos, entre el marido y la mujer de los Benei Israel. Pasuk 8, lo repito. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que Yahweh ha dicho. Y llevó Moshe a Yahweh las palabras del pueblo. Y Yahweh dijo a Moshe: he aquí, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moshe comunicó al pueblo las palabras de Yahweh. Ahim, Ahayot, sigue Moshe haciendo de lo que en inglés se llama matchmaker, es decir, la persona que hace los arreglos entre los dos que se van
a cazar. En este caso, llevaba los mensajes de Yahweh al pueblo y los mensajes del pueblo los llevaba a Yahweh una y otra vez. Él hacía de mediador, de intermediario. Pasuk 10. Yahweh dijo también a Moshe: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana. Aquí la palabra consagrarse significa purificarse. Conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Ajim, qué importante esta sombra profética para nosotros antes de la boda del Cordero, donde nosotros nuevamente vamos a poder ya efectuar ese matrimonio definitivo con Yeshua Yahweh, ¿no? Y que vamos a estar allí. Antes de eso nosotros tenemos que estar santificados, es decir, toda culpa pasada, todo pecado que hayamos tenido, toda transgresión de la Torá tiene que haber quedado perdonado, ¿no? Es decir, borrado. Nosotros ya no ser culpables ni condenables por ninguna transgresión. Y entonces nos tenemos que purificar y lavar nuestros vestidos y guardar la Torá para mantenernos limpios y puros hasta el momento que Yahweh nos llame para esas bodas finales, esas bodas tan importantes que se van a dar antes del milenio de Yeshua, antes del gobierno milenario de Yeshua. Y Pasuk 11, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yahweh descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Y esta pasuk equivale a la intimidad de los desposados, es decir, no puede haber intimidad entre ellos. Por eso el pueblo tenía que no traspasar ese límite. Solamente el intermediario Moshe podía traspasar ese límite, ellos no, porque ese paso de límite era algo ya a nivel espiritual, era algo, el límite entre lo natural y lo sobrenatural, entre la tierra y los Hashamayim, los cielos, ¿no? Pasuk 12, y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el shofar, ellos subirán al monte. Pasuk 14. Y Moshe bajó del monte al pueblo y purificó al pueblo. Y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Esta purificación obviamente se daba con sacrificios de animales. En esa época era con sacrificios de animales. Había un sacrificio, una ofrenda de arrepentimiento por el pecado y toda una serie de ofrendas que se tenían que hacer y tenían que lavarse sus vestidos, ¿no? Todo eso tenía un significado profético profundo, ¿no? Luego, cuando estudiemos el Sefar de Vayikra, de Levítico, nosotros vamos a ver cómo se hacían esas ofrendas, ¿no? Esas ofrendas sacrificiales, pero mientras tanto, aquí él purificó al pueblo a través de eso. Recuerden que él era levita, ¿no? Él era levita y luego los levitas iban a estar haciendo la labor sacerdotal. Y no os acerquéis a mujer, dijo. No os acerquéis a mujer, es decir, tenían que estar totalmente puros. Pasuk 16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Elohim, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinai humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él
en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido del shofar aumentaba más y más. Moshe hablaba, y Elohim le respondía con un trueno. Con el trueno. Entonces, esta presencia majestuosa de Yahweh es lo que en hebreo se llama Shekinah. Es la presencia de Yahweh. Cuando en Shabbat, por la noche de Shabbat, las mujeres judías encienden unas velas, ellas invitan a la presencia de Yahweh. Invitan que Yahweh venga a su casa. Si hay entre ustedes quienes enciendan velas, eso es lo que la mujer tiene que hacer, invitar la Shekinah, que tiene un valor femenino. Y si no encienden velas, esa es una tradición, no es obligatorio para nadie. Sí, al empezar el Shabbat es muy conveniente invitar la Shekinah. La Shekinah es una manifestación de la Ruach HaKodesh, ¿no? Así como la Ruach HaKodesh se ha presentado en forma de paloma, se ha presentado en forma de llamas de fuego, pues también la Shekinah es una forma de la Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. Pasuk 20. Y Yahweh descendió al monte Sinai, a la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Yahweh dijo a Moshe: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver a Yahweh, y perezcan muchos de ellos. Pasuk 22. También que se purifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh, no sea que Yahweh irrumpa contra ellos. Ajim, qué importante estar arrepentidos de nuestros pecados y transgresiones antes de cualquier ofrenda, antes de cualquier tefilá que levantemos. Ay de aquellos pastores, de aquellos líderes, de aquellos roé, de aquellos moré, que estando en pecado, estando ellos sucios, se ponen a hacer las cosas de Elohim, porque Yahweh podría irrumpir contra ellos. Algunos dirán: pero hay sacerdotes, falsos profetas, y que incluso reciben mucho dinero, mucha prosperidad. Ajim, no es Yahweh el que les da esa prosperidad, no es Yahweh el que les da esos Mercedes ni esos Rolls Royce. Es el príncipe de este mundo, al que le conviene esas mega iglesias llenas de prosperidad y llenas de cosas materiales y de los dioses dinero y de los dioses del poder, etc. Nosotros nos enseña Yeshua que no debemos sentir celos de aquellos incrédulos que reciben bienes materiales. No sintamos celos de ellos para nada, porque el tesoro que nosotros tenemos es mucho más grande que todo el dinero del mundo. El tesoro que tenemos es al esposo, a Yahweh. Yahweh, el que nos protege, el que nos provee, el que nos cubre, el que nos da todo lo que necesitamos, y antes de que lo pidamos, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Pasuk 23. Y Moshe dijo a Yahweh: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo: pon límites alrededor del monte y purifícalo. Entonces Yahweh le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a Yahweh, no sea que él irrumpa contra ellos. Descendió pues Moshe y advirtió al pueblo. Y ahora vamos a estudiar este famoso capítulo 20, estos 10 mitzvot o 10 mandamientos de los que toda la cristiandad y toda la judaidad han oído hablar, pero no todos los cumplen. No todos los cumplen. Los judíos no los cumplen. No los cumplen. Y ya lo explicaré en su momento, porque es importante que el corazón esté cumpliendo. Los cristianos, en su mayoría, tampoco lo cumplen, porque ni siquiera guardan el Shabbat. Prefieren hacer cosas en domingo, porque ni siquiera
claman al nombre de Yahweh, utilizan otros nombres. Los judíos también utilizan palabras como el Señor. El Señor, Señor es algo que se refiere a cualquier deidad, incluso en hebreo y en arameo, Baal significaba Señor. Entonces, claro, si nosotros estamos hablándole a todos los señores, como mejor, nosotros debemos hablar a Yahweh. Yahweh es nuestro Adón, nuestro amo, Adoní, nuestro amo, Adonai, mi amo, ¿no? Esa es la forma. Nosotros debemos purificar nuestros labios, debemos de parar de pelear sobre cómo se pronuncia el nombre de Yeshua o el nombre de Yahweh. Lo que nos acerquemos lo máximo posible a lo hebraico es correcto, pero no seamos piedra de tropiezo para aquellos que son nuevos, aquellos que luego creen que la salvación está en pronunciar su nombre de una o de otra manera, y que los que lo pronuncian diferente no son salvos, solo uno que lo pronuncia de esta manera es salvo. Cuidado, eso no es de Yahweh, porque la salvación viene por fe. La salvación no viene porque pronuncias correctamente su nombre. Obviamente, una vez que conoces la verdad, tienes que dejar los nombres grecorromanos y tienes que purificar tu boca. Pero cuidado en no hacerlo de una manera tan radical que los pequeños en la fe, que los débiles en la fe sean espantados y no se acerquen a Yahweh por nuestra culpa. Entonces seremos piedras de tropiezo y tendremos que responder ante Yahweh en ese Yom Kippur, que un día pasaremos a juicio. Capítulo 20. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo: Aleph, yo soy Yahweh, tu Elohé, que te saqué de la tierra de Mitzraim, de la casa de servidumbre. Entonces aquí este primer mandamiento, primera mitzvah, es la identificación de quién es nuestro Elohé. Él es Yahweh. No es un señor, no es un Baal, ¿no? No es un Jehová. Él es Yahweh. Yahweh, si tú quieres. Yo soy Yahweh, tu Elohé, que te saqué de la tierra de Mitzraim, o sea, soy poderoso. De la casa de servidumbre, soy poderoso, tengo poder, mi poder es inigualable, nos dice Yahweh. Pasuk 3, Bet, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás para ti imagen tallada, ni cualquier tipo de semejanza de lo que está arriba en Hashamayim, en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las Mayim, las aguas, debajo de la tierra. O sea, no debemos tener otros dioses delante de uno. Ajim, ¿cuántos cumplimos este mandamiento? ¿Cuántos realmente ponemos a Yahweh en primer lugar? ¿Cuáles son los errores más comunes? Poner en primer lugar nuestro trabajo, o a nuestro patrón, o incluso a nuestra familia, o a nuestra esposa, o a nuestros hijos. Yahweh tiene que ir en primer lugar, no ninguna otra cosa, porque si nosotros ponemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, o al dinero, o al trabajo, o al patrón, o al jefe, o a la casa, o al fútbol, o lo que sea, lo ponemos antes que Yahweh, entonces nosotros estamos teniendo otros dioses delante de él. La Pasuk 4 claramente habla en contra de todo tipo de idolatría. Entonces, ¿qué es la idolatría? Hay muchas formas de idolatría. Aquí dice específicamente no hacerse imagen tallada. O sea, una imagen tallada, por ejemplo, una escultura, ¿no? Esa es una imagen que Yahweh detesta, rechaza. Si nosotros nos hacemos esculturas de vírgenes o de santos, ¿no? Estamos yendo en contra de este segundo mandamiento, ¿no? Este segundo mandamiento que dice que no debemos hacernos imágenes talladas ni de lo que hay en el cielo, Hashamayim, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no debemos hacer esculturas de ningún tipo, ni siquiera de hombres,
¿no? O sea que no debemos, y justamente una de las características del grecorromanismo, ¿no? Y del culteranismo y de todas estas filosofías son las estatuas. Si nosotros vemos los antiguos paganos de Grecia, ¿qué es lo que hacían? Estatuas talladas. Y los de Roma, estatuas. Y hoy en día, estatuas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De no hacernos estas imágenes, pero luego la Pasuk 5 es incluso más profunda. Dice, no te inclinarás ante ellos, ni los servirás. O sea que no puede haber ningún tipo de veneración de imágenes, ¿no? ¿Y qué otra forma de idolatría se da hoy en día? Pues idolatría hacia las personas. Nosotros no podemos idolatrar a personas. Podemos amarlas, pero una cosa es amar a la persona y otra cosa es idolatrarla, ponerla más allá de su carácter humano. Nosotros podemos admirar, podemos amar, podemos respetar y podemos honrar, pero la honra, la admiración, el respeto, todo esto es muy lejos de la idolatría. La idolatría es más allá, es una veneración pagana y que desafortunadamente en muchas iglesias hay veneración de los pastores. Lo que el pastor o la pastora dice, eso es más importante que las propias escrituras. Hay congregaciones, hay denominaciones donde lo que el pastor o la pastora o el líder o el apóstol dice, aunque claramente va en contra de lo que dicen las escrituras, la gente lo acepta porque su pastor les ha enseñado eso. Luego dice, en esa Pasuk 5, dice, porque yo, Yahweh, tu Elohé, soy celoso y castigo a los hijos por la iniquidad de los padres. Ahora, ¿qué es la iniquidad? Muchas veces la iniquidad, pues, sobre todo en el cristianismo, se ha traducido como la maldad, ¿no? El ser malo. Bueno, un niño puede ser malo si te saca la lengua, ¿no? ¿Acaso esa es una iniquidad? Primero, esta iniquidad tiene que ver con generaciones, algo que se pasa de padres a hijos, ¿no? Entonces nosotros estudiando las diferentes fuentes que hay con respecto a iniquidad, podemos ver aquí este estudio donde nos muestra claramente que la iniquidad está relacionada con el pecado. Y el pecado está relacionado con la transgresión de la Torá. Por lo tanto, por lógica, la iniquidad es una costumbre de no guardar Torá, ¿no? Obviamente, si los padres no guardan Torá, si los padres no guardan Torá, los hijos ¿qué testimonio van a tener? Tampoco lo van a guardar. Y ellos no van a creer, porque no ven ejemplo en los padres, ¿no? Y si los abuelos tampoco guardaban Torá, pues esta es una maldición, una maldad, una iniquidad que se pasa de abuelos a hijos, de padres a hijos, de hijos a nietos, etc. Y se van pasando unos a otros, y esta es una maldición. Nosotros podemos ver claramente entre los niños, si nosotros enseñamos un niño de 10 años que se le ha enseñado temor de Yahweh, temor de Elohim, se le nota, ora, obedece, es humilde, puede tener sus cosas de niño, por supuesto, pero por lo general es obediente y temeroso de Yahweh. Pero el niño al quien no le importa es porque en su familia no se le ha enseñado nada. No hay testimonio, no hay ejemplo, no se guarda Torá. Por lo tanto, la iniquidad lo vamos a definir como la costumbre de no guardar Torá. Entonces la lectura quedaría así. Dice, yo Yahweh, tu Elohé, soy celoso y castigo a los hijos por la costumbre de los padres de no guardar Torá, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes me aborrecen? Pues los que rechazan mi dabar, mi palabra, mi Torá. Esos son los que aborrecen a Yahweh. Y luego dice, y muestro Gesed, muestro misericordia por generaciones infinitas a los que aman y guardan mis mandamientos. Ajim, misericordia para los que me aman.
y guardan mis mandamientos. Eso no es lo que Juan, el apóstol Juan, relataba de Yeshua en sus capítulos 14 y 15 de su Besorá, de su evangelio. No hablaba que Yeshua una y otra vez decía, si me amáis, guardad mis mandamientos, claramente mostrando que Yeshua y Yahweh están íntimamente relacionados. Si me amáis, guardad mis mandamientos, porque si decís que me amáis y no guardáis mis mandamientos, sois mentirosos, ¿no? Entonces fíjense la importancia de amar y guardar la Torá, porque nosotros, porque somos salvos, guardamos la Torá. No guardamos la Torá porque eso nos salva, porque nosotros somos salvos por nuestra fe. Y Yahweh, mirando la fe en nuestros corazones, nos muestra su favor de una manera gratuita, su gen, su gesed. Y esto que se ha traducido por la palabra gracia, ¿no? Un poquito malafortunada esa traducción, pero bueno, este favor hace que gratuitamente nosotros recibamos un perdón de pecados. Pasuk 7. No usarás con ligereza el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no dejará sin castigo al que use su nombre con ligereza. Por evitar el uso con ligereza del nombre de Yahweh, es que nuestros hermanos Yehudim, sobre todo cuando volvieron de Babilonia, empezaron a enseñar que no se pronuncie su nombre, ¿no? Para no romper este mandamiento. Usar con ligereza el nombre de Yahweh. Cuando nosotros nos ponemos a discutir sobre su pronunciación, no estamos haciendo unas discusiones ligeras. No estamos usando el nombre de Yahweh, nuestro Elohim, con mucha ligereza, solo para demostrar que estamos en lo cierto y los demás están equivocados. No, esa es una mentalidad grecorromana. Ajim, no perdamos el tiempo maximizando discusiones que tienen su importancia, pero más importante es que nosotros seamos restaurados y que podamos llevar la restauración en Yeshua HaMashiach a otras personas, enseñar Torah, enseñar la purificación de nuestras vidas, ¿no? Y por supuesto, mientras nos vamos limpiando, restaurando, purificando, también restauraremos nuestra boca, nuestros labios. Pero ¿de qué sirve, Ajim, que nosotros pronunciemos a la perfección el nombre de Yeshua o Yeshua o Yahushua o como queramos llamarlo, ¿no? ¿De qué sirve que seamos perfectos en eso si nuestro corazón está sucio? Si en nuestro corazón hay envidia, en nuestro corazón hay contienda, en nuestro corazón hay rechazo y aborrecemos a los hermanos y hay ira, no sirve de nada, Jim. No sirve para nada. Estaremos usando con ligereza el nombre de Yahweh, nuestro Elohim. Pasuk 8. Acuérdate del Shabbat para consagrarlo a Elohim. Tienes 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat, día de reposo, para Yahweh tu Elohim. No harás en él ningún tipo de obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que se aloja contigo. Porque en 6 días hizo Yahweh Hashamayim ve Haaretz, los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero en el séptimo día reposó. Por tanto, Yahweh bendijo el Shabbat y lo apartó, o sea, lo consagró para sí mismo. Ajim, este es el mandamiento más importante que no se guarda bien. No se guarda bien. Ni los judíos, ni los cristianos. Dirán, pero ¿cómo? Los cristianos, ellos sí guardan Shabbat. Ellos guardan legalista y religiosamente el Shabbat, pero ellos no lo guardan de corazón, ellos no lo guardan realmente en Shalom. Ellos lo hacen pensando en lo que los demás van a decir, guardando apariencias. Yo no digo que todos, pero muchos judíos solo lo hacen en apariencia. Muchos ni siquiera
van a congregarse a la sinagoga, solamente se presentan en las grandes fiestas, ¿no? Y tal vez un Shabbat cada 2 meses o 3, ¿no? Entonces ellos no guardan bien el Shabbat. Y luego hay judíos que hacen que lo que ellos no pueden hacer en Shabbat, que lo haga un no judío. Pero aquí dice claramente al final de la Pasuk 10, fíjense, en el final dice, ni el extranjero que se aloja contigo. Entonces, ¿cómo el judío de ahora va a hacer trabajar al extranjero, al no judío, al goy? Ni siquiera al goy debe de hacerlo trabajar. Pero ¿y qué de los cristianos? Para empezar, los cristianos cambiaron el Shabbat, ¿no? Ellos lo cambiaron y lo pusieron conforme a sus intereses del poder romano. Y la Iglesia Católica Romana se jacta de que ellos tienen tanta autoridad que cambiaron el mandamiento de Yahweh de guardar el Shabbat para guardar el domingo, que antes de cambiarlo se llamaba el Dies Solis, es decir, el día del sol. Y esto fue una jugada política del emperador Constantino para que los paganos que tenían el primer día de la semana como día de descanso y los cristianos tuvieran el mismo día de reposo, los dos. O sea que fue una jugada política y una jugada económica también, ¿no? Así todo el mundo trabajaba del día 2 al día 7, ¿no? Excepto el judío. Entonces el judío no quería trabajar el séptimo día y eso hizo que empezaran tantas persecuciones contra los judíos, ¿no? Por eso, Ahim, sobre todo si tú eres cristiano y tú estás mirando esto, lee bien, mira bien lo que dice. Dice, acuérdate del Shabbat para consagrárselo a Elohim, ¿no? No es lo que nos han enseñado en el cristianismo, y te lo digo yo, que he sido cristiano durante casi 17 años, antes de darme cuenta de que estaba errado, ¿no? Desde el año 95 hasta el año 2012, yo estaba errado siguiendo las enseñanzas cristianas sin guardar el Shabbat. Y ahora ya me ha sido revelado como te está siendo revelado a ti, querido Ajot. Te está siendo revelado que el día de Yahweh es el Shabbat, es para Él. ¿Y qué significa guardar el Shabbat? Consagrárselo, dedicárselo, apartarlo para Él. Todo el día, que empieza al anochecer del viernes y termina al anochecer del Shabbat, del sábado, ¿no? O sea, el Shabbat empieza el viernes gregoriano por la noche y termina el sábado gregoriano por la noche, ¿no? Ese es el Shabbat. Durante esas 24 horas nosotros no debemos trabajar, ninguno de nuestra familia, no debemos hacer ningún tipo de labor, nadie que esté con nosotros, y debemos entregárselo a Él. Las 24 horas. Hay quienes piensan que si van 2 o 3 horas a un servicio, bien sea en sinagoga o en congregación o en iglesia, ya cumplió con Elohim. Elohim nos dice que guardemos todas las 24 horas. Pasuk 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tu vida sea prolongada en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Ahora, este quinto mandamiento, hay una discrepancia entre los diferentes autores. Hay quienes piensan que los primeros 4 mandamientos están resumidos en el primer gran mandamiento que Yeshua nos enseñó de amar a Yahweh, al Abba Yahweh, a Yahweh Elohim, con toda nuestra mente, alma, corazón y fuerzas, ¿no? Y muchos piensan que son los primeros 4 y que son desde el 5º mandamiento hasta el 10º lo de amar al prójimo como a sí mismo. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que este 5º mandamiento también es un mandamiento que tiene que ver con la autoridad de Yahweh, porque la autoridad es algo que viene de Yahweh, ¿no? No es algo que tú haces sencillamente por hacer un bien a una persona que está a tu nivel. Tu prójimo está a tu nivel. Tu padre y tu madre no están a tu nivel, están por encima de ti, porque la autoridad de tu padre y de tu madre es una autoridad que Yahweh mismo les ha dado, ¿no? Así como tú no elegiste
nacer, tampoco elegiste ser creado. Yahweh te creó porque Él quiso crearte, y tus padres te dieron vida porque ellos decidieron darte vida. Y Yahweh así le pareció bien. Por lo tanto, esto de la honra al padre y a la madre, para mí está relacionada a la honra a Yahweh mismo, ¿no? Y en mi opinión forma parte del primer mandamiento, el primer gran mandamiento, de amar a Yahweh tu Elohim con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas y todo tu corazón, ¿no? Y esa es mi opinión, ¿no? Vámonos a la Pasuk 13. No matarás, no cometerás inmoralidad sexual, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y estos 5 mandamientos sí claramente tienen que ver con amar al prójimo y con ese segundo gran mandamiento que Yeshua nos enseñó de amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo quisiera llamarles la atención, si miran aquí cómo está escrita la parashá, verán que a partir del 14 se pone entre paréntesis y luego lo que vendría a ser la Pasuk 17 aparece al lado un número 14. ¿Por qué? Porque en las escrituras judías masoréticas, la Pasuk 13 en realidad comprende la 13, la 14, la 15 y la 16, cristiana, ¿no? Y en cambio en la Biblia masorética o en las escrituras masoréticas, en la Tanaj masorética, recién lo que para los cristianos es la Pasuk 17, para ellos vendría a ser la 14. O sea que a partir de ahora, todos los Pasukim, los versículos, están desfasados en 3 números, ¿no? Entonces van a ver que a partir de la Pasuk 15, así como la 14 entre paréntesis decía 17, en la 15 entre paréntesis dice 18. Lo que viene entre paréntesis es la numeración de todas las Biblias cristianas o hechas bajo la autoridad cristiana, y lo que no está entre paréntesis es conforme a las escrituras judías o hebreas, ¿no? Y masoréticas, ¿no? Entonces, bueno, yo les pongo los dos para no entrar en ese debate de cómo es esta organización. Voy a ponerlos de las dos maneras. Pasuk 15, 18. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido del shofar y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moshe al pueblo: no temáis, porque Elohim ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Analicemos esto: no temáis porque Elohim ha venido para poneros a prueba. ¿Qué significa esto de poneros a prueba? Es que eso es la Torá. La Torá no es otra cosa que una prueba para nosotros si somos capaces de obedecer a Yahweh, ¿no? Si nosotros le tememos de una forma permanente, es decir, no temer de tenerle miedo, sino temer de reconocer su majestuosidad, su poder, su grandiosidad, que es capaz de derrotar a los Mitzrayim. Si nosotros tememos a Yahweh de esa manera, ¿no? Entonces nosotros no pecaremos. ¿Y qué significa pecar? Transgredir la Torá, romper, violar sus mandamientos. Eso es lo que es pecar. Pasuk 18, 21. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moshe se acercaba a la densa nube donde estaba Elohim. Entonces Yahweh dijo a Moshe: así dirás a los Benei Israel: vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. No haréis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no os los haréis. Aquí está poniendo un énfasis en esos primeros 2 mandamientos, ¿no? Yo soy Yahweh, no te harás
No tendrás otros dioses ni te harás imágenes. Aquí está repitiendo, poniendo énfasis, de ahí la importancia de eso, ¿no? Pasuk 21, 24. Harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes, y todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Pasuk 23-26. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Entonces estos son pequeños mitzvot adicionales, o más bien específicos, que están relacionados con los 10 mitzvot, los 10 mandamientos que Yahweh le había dado al pueblo, a los Bnei Israel, a través de Moshe. Ahim, Ahayot, muchas gracias por estar aquí, por estar estudiando juntos, aprendiendo juntos, porque yo les aseguro que cada vez que preparo una parashá, yo estoy aprendiendo más que nadie. Yo estoy aprendiendo, de ahí que me encanta, amo la Torá, como dice el Salmo 119, de Gilim 119, yo amo la Torá, amo todo lo que está ahí escrito. Yo quisiera que tú también aprendas a amarlo y a respetarlo y a honrarlo. Y por eso, honrando esta Torá, bendiciendo esta Torá, vamos a hacer ahora la bendición que se dice después de la lectura de la Torá, y a continuación vamos a hacer la bendición arónica, la bendición sacerdotal, para que todos nosotros tengamos una Shabbatov, una semana de mucha bendición. Shabbat Shalom, si es que estás viendo esto en Shabbat, y Shabbatov, si que lo estás viendo después de la celebración de Shabbat. Hasta el próximo Shabbat. Un abrazo para todos ustedes, mis Ahim, mis Ahayot, mis Haverim. Reciban una semana de mucha bendición. Los amo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan yanu et torato torat emet, vechaye olam nata betochenu. Baruch ata Yahweh notencha Torah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado tu Torah, una Torá de verdad, y que has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, eterno, dador de la Torá. Amén. Yevarechecha Yahweh, veishmerecha. Yaer Yahweh panav elecha, vichuneka. Yisa Yahweh panav elecha, v'yasem lecha shalom. Que Yahweh te bendiga y te proteja. Que Yahweh haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que Yahweh dirija su mirada hacia ti y que te entregue su paz. Amén.